Sí. Señores, sí. muy buenos días. Estamos en una nueva entrega de Sábado al Día, espacio de información inteligente. Qué placer, qué gratitud sentimos al poder tener esta oportunidad que nos da la vida de contactar con cada uno de ustedes, pero además hacerlo en un rol que es para lo que nos hemos preparado, que es informar, que es comunicar, que es hacer periodismo. Gracias por preferirnos a esta hora y en este sábado 22 de noviembre, agoniza el año 2025, pues tengo también el placer de estar acompañado de José Miguel Almengo. Hermano, ¿cómo tú estás? Muy buenos días, Luis Manuel, y a cada uno de ustedes que están aquí en sintonía con nosotros en este espacio, tanto a la diáspora que se encuentra en los Estados Unidos, también en Puerto Rico. Muy bienvenido a cada uno de ustedes que están aquí en sintonía con nosotros. Espacio de actualidad con informaciones de todo lo que sucede a lo largo de esta semana. Muchas informaciones, muchos temas relacionados con muchas sentencias, Diablo. muchos decretos. Sí, pero espérate, antes de no meternos para allá, entre Bad Bunny, doble juego de las águilas. Casi. Yo estuve en la capital Black ayer Friday. y oye, eso fue caótico desde imagino. primera hora de la mañana y yo procuré entrar de reversa, como decimos los ibaeños. Desde que yo entré a la capital fui programado a resolver lo que tenía, procurando salir cuanto Dado antes. caso que no te cogieran los tapones. Sí, tremendo. Pero y estaba full. Ahí están las redes viradas con Bad Bunny. Es una cosa terrible. Hoy toca lo mismo de nuevo. Sí, gente rasgándose las vestiduras por una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. Están dado al diablo unos sectores conservadores por un asunto que aborda la realidad. Porque tú sabes que el dominicano, así como es de alegre, dinámico, también es alguien que muchas veces evade, que se le eche el chin de limón en la herida, tú sabes, y todo, que se toquen algunos temas que son muy sensibles para algunos sectores que predomina mayoritariamente la vida cultural, nuestra vida social. Pero bueno, entre todo también tenemos los casos que continúan de miembros del PRM vinculados a temas de narcotráfico. Hemos tenido una semana, como prácticamente ha sido el año completo, señores, con temas que han agitado la opinión pública y que han ameritado un seguimiento estricto. Ayer hubo varios casos a nivel de atención permanente que han sido muy seguidos en la sociedad. Por ejemplo, ayer se conoció la coerción que se aplazó en el caso de un hombre que le lanzó el carro a la pareja de quien era su esposa, madre de su... Una cosa terrible, yo no sé a veces. Y ahí perdió una pierna. Ahí lamentablemente sí, tuvieron que amputarle una pierna a este hombre. ¿Cuál fue su culpa? Bueno, tener una relación ahora con una mujer que tuvo una relación con alguien que no se resigna a que esa relación se acabó. Exacto. Y es un panorama que se repite permanentemente, desgraciadamente. Tú sabes que también tenemos ya cerca lo que es el Black Friday. Aquellas personas que viven en los Estados Unidos, el Thanksgiving. Sí. Ahí, aquí también en República Dominicana adoptan mucho este día festivo de los Estados Unidos, que es más como la cena de Navidad del 24 aquí en República Dominicana, el 24 de diciembre. Sí. Los estadounidenses adoptan este día más una celebración de reunirse, tanto familiares como vecinos. Y aquí en República Dominicana hay muchas personas que van y se compran su pavo, pero el pavo está caro, Luis Manuel. Aquí hay muchas cosas que están caras. Aquí el pavo está más caro ahora mismo que usted comprarse un pollito y hacerlo. Mira, a propósito de que tú mencionas eso, queremos adelantarle que ya en breve tenemos la conexión X del día de hoy, una conexión X muy especial porque justamente vamos a tener, aunque sea de modo virtual, a una dominicana que se ha destacado en la diáspora, una dominicana que ha estado trillando un camino interesantísimo en el ámbito político, en el ámbito comunitario. Estamos hablando de Amanda Séptimo, quien además ahora toma mayor relevancia por el rol como una pieza clave en la campaña electoral del alcalde electo ya Zohran Mamdani de la ciudad de Nueva York. Aprovecho también para saludar a toda esa comunidad en los Estados Unidos que nos sigue, ya sea a través de las plataformas televisivas tradicionales y también a través de la página web teleuniversotv.com. Agradecer también a quienes nos siguen a través de la plataforma Mi Turno TV, que ya está en Roku TV, de hecho, en los Estados Unidos, y que es encabezada por Domingo Ureña. Justo sobre Estados Unidos, destacar lo siguiente. Para el 18 de este mes teníamos el desfile dominicano en Puerto Rico. Íbamos a participar en Puerto Rico en este desfile. Teleuniverso
iba a dar cobertura a toda esta actividad, pero lamentablemente por un sinnúmero de temas que están afectando, y bueno, básicamente el cierre de gobierno que afectó por 40 días a la administración gubernamental, pues tuvieron que posponerlo. Es muy probable que para el primer trimestre del año que viene, pero tenemos eso pendiente con todos nuestros seguidores de Puerto Rico, que ya he dicho, son una pieza clave, señores, en el desarrollo de nuestro contenido, no solamente de Sábado al Día, de toda la programación de Teleuniverso. Cuando estuve en San Juan, yo me quedé sorprendido. Yo pensaba que yo estaba en Cienfuegos. El Chico Noticias de una vez terrible, te llaman terrible. desde fuera. Me llamó un taxista y me dijo, pero acá tú eres el muchacho de la noticia, yo te voy toda la noche a las 10. Y digo yo, pero yo estoy en Santiago. Y realmente bueno, apreciamos bastante eso y les adelantamos entonces que igual para cuando se desarrolle el tema de la parada dominicana en Puerto Rico, en San Juan, esperamos Dios mediante estar ahí. Esperamos también estar por ahí contigo. Bueno, ponte la pila, ponte a hacer tu diligencia, vamos a hacerlo. Señores, miren, yo quiero que tú me permitas en este primer bloque, José Miguel, desarrollar una posición respecto al tema introductorio sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, que al parecer esta sentencia ha exprimido el limón, como dije, en la herida de muchos sectores. Estamos hablando de la sentencia que aborda la sentencia TC 1225-25. Es la sentencia que aborda entonces la derogación de unas disposiciones sobre las relaciones no entre parejas del mismo sexo. Porque vamos a analizar esto en su contexto. Estamos hablando de unas disposiciones del año 1966, en el caso de la ley 210, del artículo 210 de la ley 285, que es la de la Policía Nacional, y entonces también la ley 3483, el artículo 260 de esta ley, que es de 1953 sobre el caso de las Fuerzas Armadas. Pero no estamos hablando de leyes policiales ni de leyes militares o de cuerpos castrenses. Estamos hablando de disposiciones legales que abordan el esquema judicial de el cuerpo castrense, en este caso la milicia y la Policía Nacional. No estamos hablando ni siquiera de las leyes o las normativas puntualmente institucionales. Bien, a esto, señores, hay que analizarle el origen de la controversia. Y cuando hablamos del origen, que mucha gente no ha profundizado en el tema, se ha quedado en el titular, y es de las cosas que nosotros, aunque hacemos comunicación, criticamos del público que consume las noticias, se queda en los titulares, no profundiza. Por eso, y a modo entonces de aporte al debate y a la situación, traje dos aspectos puntuales, ¿verdad?, sobre estas disposiciones del Tribunal Constitucional en relación a las parejas y la sancionalización en el caso de las relaciones entre hombres, en este caso, dentro de la policía y de los cuerpos militares. Fíjense entonces que el origen radica entre dos personas que tienen mucha notoriedad en el ámbito jurídico, y una de ellas, señores, que abiertamente se ha declarado como homosexual, como es el caso de joven Anderson Di Rossier. Posiblemente en ese origen es que radica el malestar de muchos sectores. ¿Quién promueve qué? Y aunque particularmente yo, que soy una persona de convicciones tradicionales en cuanto a la conformación de la familia, ¿verdad? Yo creo en esa relación tradicional hombre-mujer, reproducirnos para tener hijos, etcétera, etcétera, pero eso no nos puede llevar al desconocimiento de algunas realidades sobre la dignidad humana y el derecho a la libertad de elección que tiene cada ser humano para hacer su vida con quien le dé su gana. Ahora, que la ley, que el Estado lo reconozca, eso es otra cosa. Sin embargo, aquí entonces en este origen es donde yo he identificado quizás algunos de los aspectos que generan malestar. Anderson Di Rossier, coloca la foto, Starling, por favor, para que ustedes vean de quién estamos hablando. No es cualquier persona, no es cualquier abogado. Anderson Di Rossier, no fue que salió en el día de hoy, junto con Patricia Santana Nina, fueron quienes sometieron este recurso directo de inconstitucionalidad sobre estos dos artículos para que se derogaran en cuanto al tema de las relaciones entre hombres. Y voy a decir más adelante por qué hago el énfasis entre hombres.
Y tenemos la fotografía lista para que ustedes vean entonces que, como además de que él se ha identificado, bueno, pues promueve también el tema de las relaciones entre parejas del mismo sexo, porque dentro de sus perfiles vemos la bandera de LGTB Q+. Bien. Sí. Dicho esto, entonces, ¿por qué yo hago el énfasis en que estas leyes, más que entre relaciones entre parejas del mismo sexo, se refiere a casos de hombres? Porque, fíjate, el artículo 210 de la ley 285 habla de la sodomía, que, de acuerdo a lo que establece en sus líneas, consiste en el concúbito entre personas de un mismo sexo y sería sancionada, estamos hablando del caso de la policía, ¿verdad? La ley judicial de la policía de ese entonces. Sí. Sería sancionada con penas de 6 meses a 2 años de prisión correccional y si se tratare de alistados, con la pena de prisión correccional de 2 a 6 meses. Una cosa totalmente retrógrada. Parece que estamos hablando de una sociedad en un contexto cavernícola, ¿verdad? Y eso fue recientemente. De hecho, esto debió haberse abordado hace muchísimo tiempo. Una disposición de 1966. ¿Qué pasa aquí? Que las cosas hay que analizarlas incluso etimológicamente. ¿A qué se refiere la sodomía? La sodomía se refiere al tema de la relación coital. ¿Quién tiene relación coital? 2 hombres. Entonces, no se aborda siquiera en una generalidad o en una panorámica el tema de las relaciones entre parejas del mismo sexo, porque no se habla incluso en esto, o no se incluye, partiendo de la etimología, de la posibilidad de una relación lésbica dentro de la policía. No sé si me doy a entender. Sí. Bien. En el caso entonces del artículo 260 de la ley 3483, que es en el caso de las Fuerzas Armadas, habla también de la sodomía y dice este artículo que consiste en el concúbito, muy bien, lo mismo entre personas de un mismo sexo, pero según la interpretación que yo le doy a la definición que da la RAE de sodomía, no puede haber sodomía entre mujeres porque no hay una relación coital, salvo que no sea con un objeto, ¿verdad? Pero estamos hablando de una relación coital con el aparato reproductor masculino en este caso. Sí. Es la interpretación más lógica que le puedo dar. Y según la definición que contenemos. Y de acuerdo a la definición de la RAE, sí, y de acuerdo al estudio etimológico de la palabra o de la expresión. O sea, estipulado específicamente entre hombres. Estamos hablando entonces de relaciones entre hombres, de acuerdo a lo que establecen estos artículos que abordan las leyes judiciales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y cuando hablo entonces en principio de que esto pone limón en la herida, es porque además de que lo dice una persona que promueve quizás las relaciones entre parejas del mismo sexo, como es el abogado Anderson Di Rosía, hago mucho hincapié en esto porque es quizás el que más participación pública ha tenido. Tuvo un papel relevante, por ejemplo, hace 2 años, cuando en el 2023 fue el encargado de dar el discurso de los graduandos de Harvard al hacer su graduación. Por eso dije que no estamos hablando de cualquier abogado. Estamos hablando de un joven que ha trascendido en el ámbito del derecho, identificó aquí una situación que debía de ser corregida en el Tribunal Constitucional y entonces somete junto a Patricia Santana este amparo de inconstitucionalidad y mucha gente se ha alterado por eso. Posiblemente no es ni siquiera tanto porque se haya derogado, ¿verdad? Porque estamos hablando ciertamente de una sociedad conservadora para lo que le conviene. Y te voy a decir por qué para lo que le conviene. Sino que entonces es porque lo hace una persona que además promueve las relaciones entre parejas del mismo sexo, ¿verdad? Usted tiene la libertad de escoger con quién se va a relacionar. Pero Luis Manuel, no puede haber bajo ningún concepto una sancionabilidad por tú decidir con quién estás. Discúlpame, sí. Déjame terminar la idea, porque además de esto, cuando vamos a lo cultural, tú te encuentras que la gente se altera, se alarma por esta disposición del Tribunal Constitucional, que fue consultado con varios sectores de la sociedad. Eso no fue que el tribunal dijo, vamos a hacerlo así porque entendemos que hay que actualizar las disposiciones de estas leyes porque la sociedad ha avanzado. No. Fue que se consultó con sectores tan importantes como Cámara de Diputados, como Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que eso no se tomó unilateralmente. Y cuando hablo entonces de lo cultural, me refiero a que además de que en gran parte nuestra población conservadora para lo que le conviene. ¿En qué sentido lo dices? Bueno, que si hay un aspecto, por ejemplo, que debemos abrazar de la sociedad ejemplo de Estados Unidos, lo abrazamos. Pero cuando lo rechazamos, cuando no nos conviene, entonces lo rechazamos. Y no importa si es Donald Trump, no importa si es el más liberal.
a eso me refiero. De que estamos hablando de una sociedad que es conservadora para lo que le convenga. Y aquí te doy un ejemplo más puntual. En el caso de la policía y de las Fuerzas Armadas, la semana pasada hablamos del caso de permitir el voto para los militares y policías. Culturalmente sabemos y aceptamos que los policías y militares, aún no teniendo la facultad del voto electoral, hacen actividad política dentro de los cuarteles y dentro de cualquier comando. Y aquí sabemos que si bien se ha estado luchando en esta gestión de Luis Abinader, eso yo tengo que reconocerlo, para sanear un poco la milicia en torno al activismo político o partidario. La realidad es que históricamente los militares aspiran a que llegue el que yo estoy apoyando para lograr con más facilidad mi ascenso de rango. Eso es culturalmente aceptado, pero legalmente no. Ahora, si tú legislativamente vienes a contemplar o a plasmar el voto militar, tú sabes que va a haber una reacción, ¿verdad? Y vamos a venir todos los teóricos a decir que eso no se puede, porque eso es lo que daría cabida a que los militares se desconcentren de su tarea de salvaguardar la nación para dedicarse al activismo político. Pero y no era eso lo que hacían y vienen haciendo. Pero es eso. Entonces, por eso te hablo de que es una sociedad conservadora para lo que conviene. En este caso, estamos totalmente de acuerdo con la disposición del Tribunal Constitucional en virtud del respeto a la dignidad humana y del derecho que tiene cada quien a relacionarse con quien entienda. Pero, evaluando entonces el contenido de esta disposición, nos damos cuenta que posiblemente lo que moleste no es la disposición misma, sino quién la ha impulsado y qué podría interpretarse detrás del impulso de esa iniciativa. Pero era una iniciativa que ameritaba un estudio profundo de derecho, de la pieza técnica jurídica, y que debía de ser enfrentada y corregida hacía tiempo, pero se corrigió ahora. Y entendemos que así también hay otras disposiciones que deben de ser derogadas, no solamente en el ámbito de las relaciones entre miembros del mismo sexo, en la policía o en la milicia, porque además yo te voy a decir una cosa, hay mucha malinterpretación y vemos también mucha manipulación desde la opinión pública, porque aquí se habló en principio de que se sancionaban las relaciones entre policías, por ejemplo, en un cuartel. Señores, pero ni las relaciones heterosexuales son permitidas en un cuartel. Ni una relación heterosexual es permitida, no es viable en un cuartel, porque eso es un espacio donde tú desarrollas tu labor. Además de que este artículo, por ejemplo, se lo leí, no habla en ningún momento sobre el contexto sobre el que sería juzgado o sancionado ese militar o policía que tenga una relación con alguien del mismo sexo. No te habla del lugar. ¿Dónde va a ser sancionado? Si se descubre en un cuartel o si se descubre en tu casa, para que tú veas lo retrógrada que era esta disposición o este artículo de ambas leyes, estos artículos. O sea, tú te vas a meter en la relación que un militar decida tener un policía en su casa, en su tiempo libre. Una cosa totalmente obsoleta, y qué bueno que el tribunal ha cogido esto y ha actualizado la disposición a los tiempos y a la sociedad que tenemos en el día de hoy. Y por eso hice la salvedad, para que después no estén confundiendo. Yo soy de convicciones en cuanto a ese criterio de la relación tradicional, hombre-mujer, es mi visión. La reproducción entre hombre y mujer, la conformación tradicional de la familia, por eso no me puede cegar a mí para no ver otras perspectivas de la situación cultural y social. Tú sabes que varios actores de muchos de estos sectores se hicieron pronunciar en el día de ayer y durante el jueves también, y se estaban haciendo pronunciar como que desconocían por completo lo que el mismo Tribunal Constitucional quería pronunciar en cuanto a las relaciones de ambos sexos o de personas entre el mismo sexo, especificándose entre hombres. Qué bueno que la salvedad que tú lo recalques varias veces, que se habla entre hombres, nunca se mencionó las mujeres por ningún lado. Claro. Uno de los que se desconoció por completo esto fue Hipólito. Bueno, porque exactamente, la desconoció y de verdad que me llamó la atención porque fue un presidente de la República. Sí. Pero tú te das cuenta que no habla de relaciones lésbicas, habla de relaciones entre parejas del mismo sexo y sanciones para este tipo de relaciones, pero cuando tú vas al artículo y lo analizas profundamente, solamente habla de relaciones entre hombres, o sea que tampoco es un artículo inclusivo, y eso entonces ratifica
lo desfasado que estaba este artículo. Otro punto es también, Luis Manuel, antes de finalizar, lo que tiene que ver las relaciones de hombre y mujer en la policía o en las Fuerzas Armadas. Ellos también tienen leyes internas que prohíben estas relaciones entre miembros del mismo cuerpo. Son leyes como internas que ellos lo manejan entre ellos mismos, como tú no puedes estar con fulano de tal porque te pueden, un ejemplo, que tú estés con alguien de un rango superior, te puede dar facilidades de ascenderte. Ellos manejan eso al interno. Pero tampoco lo mencionan dentro del artículo. Por eso te establecía la diferencia entre lo cultural y lo legal. Porque esta es una sociedad que moralmente es difícil de entender. O sea, culturalmente sabemos incluso que aquí muchas mujeres son sometidas al asedio dentro de los cuerpos policiales y militares. Y al chantaje, y a la extorsión, y un sometimiento, un asedio total por parte del superior. Históricamente eso es así. Y que si quisieran abordar todo, y si quisieran abordar todo de una manera generalizada, lo hicieran hablando de estos términos, hablando también del hombre y de la mujer, hablando de las mujeres en específico, pero aquí nada más se especifica a los hombres, relaciones entre hombres. Entonces cuando le ponen el limón a la herida, tú ves que nos revolcamos como la lombriz. Pero si queremos abordar de verdad y con seriedad temas como este, tenemos que sentarnos, no a insultar, como vi un populista que está en uno de los espacios de streaming en la capital, que con todos los temas que generan corriente y tendencia se va a favor. Se llevan pero eso de no los titulares. Eso no es una información responsable, eso no es hacer un periodismo responsable, eso se llama puramente populismo para poder seguir garantizando los likes y seguir garantizando los seguidores en las plataformas. Porque cuando tú asumes posiciones como esta, tú no vas a ser popular. Tú no vas a generar simpatías. Tú vas a generar incluso mucho descrédito, mucha manipulación y vas a generar reacciones de cobardes que lo que invitan es a tumbarte la cuenta inmediatamente tú subes el video. Ah, no, porque tú no estás diciendo lo que yo quiero que tú digas o con lo que yo me identifico. Entonces, eso no es una comunicación responsable. Temas como este tienen que ser abordados con seriedad y con profundidad y basándonos en el estudio técnico, etimológico de cada palabra dentro de cada artículo, como es este caso. Hay que analizarlo con seriedad, no por lo que yo creo o por lo que mis padres me enseñaron o con las convicciones que yo crecí. La sociedad ha cambiado y tenemos que aceptar los cambios, pero tenemos que aceptarlo en todas las direcciones, no solamente en la que me convenga a mí. Pero también el presidente Luis Abinader debería de cambiar la Constitución por completo, en dado caso que decidan reformular todo esto. Claro. Sabemos que el presidente tiene una lineativa muy conservadora, él mismo abogado por lo que es la familia. No, vive de eso. El presidente es el principal ejemplo. Y si se lleva entonces... El presidente, yo diciendo de ti, el presidente es el principal ejemplo, ¿verdad? Porque es una especie de reflejo de la sociedad. De la sociedad. Es el principal ejemplo de la moral a conveniencia con que jugamos nosotros los dominicanos. Tú ves el presidente, y te lo dije en una ocasión, hablándote de soberanía y de independencia, y ha alineado y ha arrimado su gestión de gobierno al pensamiento estadounidense de una manera que tú dices, pero parecemos una colonia de Estados Unidos. Sin embargo, cuando hablamos del tema Haití, es el más independiente, el más soberano, el más tajante, como todos los políticos irresponsables que buscan sacar partida de temas así sensibles. Y tú dices, ¿pero qué somos? ¿O somos soberanos para todo o somos arrimados y alienados a todo? O sea, una de las dos. No, jugamos a conveniencia. Por eso te dije que tenemos una sociedad que juega a conveniencia a la moral. Con un Estados Unidos abiertamente en una relación, hagan lo que ustedes quieran, métase aquí la DEA, métase aquí el FBI, investiguen a Maduro, investiguen a quien les dé la gana. Pero cuando se trata de Haití, en algunos aspectos del tema Haití, ahí somos los más soberanos, los más independientes. Cuando y nadie no involucra al empresariado. Y nadie nos va a bajar línea. Exactamente. Pero mientras tanto, yo deporto 10,000 haitianos semanalmente. Una cosa que es inviable.